Muy buenas a todos, bienvenidos a X Cruise Live. Hoy continuamos con uno de nuestros invitados más especiales, el señor Fausto Ramírez. Y sí, hoy llevo gafas, porque estaba que, vamos, no me veía tres en un burro. Así que chicos, uno se hace mayor, no os hagáis mayores. No os hagáis mayores nunca. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Listos para ver qué nos cuenta Fausto? Yo tengo unas ganas que no veas. A ver, tengo unas ganas de... Nos quedamos en el 97, acordaros. Nos quedamos en el 97 rememorando... Vamos a ver si tenemos a Fausto por aquí. Genial. Vale, ya. Estaba contando que nos quedamos en 1997... que estabas empezando, según, si no me acuerdo mal, que estabais empezando a moveros porque las tiendas os pedían que aparte de ropa, querían que fuerais con las rampas, con los riders, a montarles ahí el jaleo para promocionar todo. Por ahí Bien. creo que estábamos. Bueno, no íbamos a acabar en 97 porque el tiempo no lo permitió. Déjame que lo acabemos, porque yo luego Claro. hice memoria. Y entonces, ¿qué pasó? Primero, los chicos ya no tenían 13 años, en el 97 ya tenían sus 17, 16. ¿Y qué pasa? Que la actividad que fuimos desarrollando generó un efecto de llamada de muchos chavales inconformistas que, patinaran o no, se sentían, digamos, cercanos por inquietudes Claro. a nosotros. Entonces, justamente, recuerdo que en el 97 hubo un chaval que tenía entonces, pues, 18 años, que me dijo, oye, me gusta pintar, me gusta hacer graffiti, pero no tengo dónde. Y yo dije, bueno, pues vete a la planta de arriba, que es un almacén que está vacío, y haz lo que veas conveniente. Okay. Y el chaval se instaló ahí, sacó sus botes y fue justamente quien hizo el primer dibujo para Northpoint, que era un muñeco, digamos, con un gorro de lana y unas zapatillas. Y este chaval se llamaba Zoen. Vale. Entonces, ¿qué ocurrió? Que poco después Zoen, cuando ya se sintió, digamos, completo, bueno, más animado, dijo, oye, ¿me dejas que haga un grafiti en la tienda? Y dije, pues bueno, hazlo, ahí hay unas paredes metálicas que lo puedes hacer. Y el chaval hizo un grafiti en el 97, Vale. con sus 18 años. Hoy, lo que te comentaba antes, yo detectaba que eran personas que tienen inquietudes y que sabía que iban a tener futuro. Hoy es un tatuador, digamos, de mucho prestigio. Y justamente el grafiti que él hizo yo lo he conservado como en mi fondo de oficina, porque donde estoy yo es una oficina, aunque es un trapo rojo que lo cubre. Ajá. Y ahora lo voy a enseñar a todos. Algo, ¿ves? Ya sabía yo que algo había por ahí. Qué guay. Ole. Vale, desde el 97. ¿Vale? Eso es... Ese es el dibujo de Zoen, que creo que alcanzamos a ver su fecha, año 97. Qué bueno. Aquí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, yo lo he estado conservando, aunque he ido cambiando el edificio y nunca tiré estas paredes, las he cambiado de lugar, como el que cambia, digamos, un monumento y lo cambia de sitio, como hicieron los franceses cuando estuvieron en Egipto con las pirámides o con el obelisco, porque le he tenido siempre cariño, no solamente por quien lo hizo, sino porque representaba a todos esos chavales jóvenes, Exacto, digamos, que encontraban que aquí en Northpoint tenían dónde proyectarse y dónde desarrollarse. Y él fue uno de ellos. Unos lo hacían patinando, este lo hizo haciendo grafiti, después vino otras personas como Sergio Arenas, que era carpintero en aquel momento, estuvimos colaborando, después vino Rudy, que era informático y breaker, después vino Chucky. Es decir, nos convertimos sin darnos cuenta en un centro de atracción y de referencia, pues para jóvenes que eran inquietos y que encontraban que este era su sitio natural. Y esto se convirtió entonces pues en una pequeña, digamos, crew, ¿no? Claro. Pues bueno, así más o menos acabó el año 97, con el tema este de poner un ejemplo con Zoe, ¿no? Entonces, una cosa que se me olvidó, en el 97 hicimos un autobús a Lausana, al Contes. Es decir, llenamos un autobús, que tiene su mérito, ¿eh? Vaya tela. Y entonces, ¿qué pasa? Que tanto el 97 como el 98 fueron años muy intensos, que lo que comenzó siendo una especie de pequeña aventura, por simpatía, por emoción con los chavales,
fue creciendo hasta el punto que a mí ya no es que se me fuera de las manos, que dije, a ver, esto ya es otra cosa. Claro. Esto me obliga a generar una estructura comercial, a atender a las tiendas que voy conociendo, ¿sabes? O sea, a dotarnos de personas que colaboran y que participan. Y entonces, el 97, pues fue un segundo año de mucha actividad y entramos luego de lleno al 98. En el 98, ¿qué pasó? Por mencionar puntos concretos, ¿no? Nos fuimos a la Glis Expo que se hacía en Francia, Pusestán. Sí. Nos fuimos a la ISPO de Alemania. Sí. En la ISPO contacté con USD, con el stand de USD que estaban también allí. Ajá. Montamos otra vez otro half y una mini en el Festimat. Era la segunda vez que lo hacíamos. Y ya en esta mini que se montó y en este half que se montó en el Festimat, Sergio Arenas, que ha empezado a colaborar como carpintero, porque era inicialmente carpintero con nosotros, se vino, ¿no? Y cuando estaba montando en la pista, por poner una anécdota, se presentó un chaval ahí muy lanzado, un chicarrón del norte, con su tabla, no sé qué estés haciendo, entre vacilando y buen rollo, ¿no? Sí. Que al final este chaval resultó ser Harto, que fue un chico, digamos, que se incorporó posteriormente con nosotros en las tiendas, que hoy es tatuador, y que lo que en aquel momento fue aquí, mira, aquí he encontrado, que soy joven, como que dice, me he marchado de casa y estoy recorriendo un mundo a ver qué hago en la vida. Otro link, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, este mismo año, en el 98, hicimos un camp, pero lo hicimos en San Adrià. Vale. No en Esterri, sino que lo hicimos delante nuestro, en un polideportivo que hay. Ole. Se hizo un camp, se montó el pipe, después se dejó una mini durante 4 o 5 meses en una plaza que hay, bueno, en una especie de jardines que hay al lado. Y, digamos, y estrenamos un circuito de street que cubría 800 metros cuadrados y lo pusimos por primera vez en el Salón del Deporte de Barcelona. Es decir, fue un circuito que primero se utilizó en un campeonato que hicimos en el Parque de la Ciudadela. ¿Sí? Se empezó a construir en el 99, finales del 98. Y entonces, un circuito muy válido, sobre todo para rollers y para gente de bicicleta, no tanto para el mundo del skate, porque tiene unas transiciones muy largas, pero bueno, montado daba 800 metros, es decir, tenía 4 quarters, tenía un fanbox enorme dentro. Entonces, ¿qué pasó? Que ya había como una división de construcción de pistas portables, ¿no? Pero también construimos pistas físicas. Es decir, en Palma, en Mallorca, en un montón de sitios, ¿no? Es decir, sin darnos cuenta fuimos ampliando y creciendo. Entonces, en el 98, como temas, digamos así, de particulares, te recuerdo eso, ¿no? Que fue cuando Arenas contactó con nosotros, Harto, este patinador, este skater, digamos, del norte que iba a Festimat en busca de aventura, contactó con nosotros. Después fue una persona que trabajó con nosotros en las tiendas. Vale. Contactemos con USD y empezamos poco a poco a traer patines de USD a España. Hicimos el camp de San Adrià y se estrenó el circuito este que te digo de street, que se estrenó inicialmente en el Parque de la Ciudadela. Un lujo y un gusto para todo el mundo, excepto para los skaters, por lo que te comento, ¿no? Y eran muchas transiciones en lugar de planos y bueno, no podía ser útil para todo. Lo que tiene radios grandes es adecuado para, digamos, para bicicletas y para ruedas grandes. Sí. Y ahí quedó eso. Luego ese mismo circuito se llevó a Guecho, a una copa que hizo Red Bull, que es la que Añoño mencionó. Vale. O sea, que fue un show, digamos. También lo organizó el mismo equipo de las LARE que organizó la Copa Coronas, organizó este campeonato, que fue un evento ya cuando Red Bull se introdujo en el mundo del inline. ¿Eso era campeonato de España, esa prueba? Fue un campeonato, no sé si llamarlo de España, porque no era el final de varios pequeños campeonatos como había hecho la Copa Coronas. ¿Recuerdas si era no sé el nombre, que ganó Jan? ¿Puede ser? ¿El que ganó quién? Jan. Pues no recuerdo. Los patinadores seguro que lo van a recordar. A mí me tocaba estar... Yo estuve en Guecho en una competi que había pipe, había street, las rampas eran de color negro. Sí, eran azul marino oscuro. Recuerda que fue un campeonato donde la gente se tiró al agua con el tema Red Bull. Saltaron sobre el agua, sobre la ría. Puede ser, no lo sé. O sea que hubo el show típico de Red Bull, de hacer, digamos, al margen del campeonato, estrictamente campeonato, ¿no? Entonces, ahí ya fue cuando se montó también ese mismo circuito en Madrid, en el Juan
en el Parque de Juan Carlos I, que eso sí que creo que era Copa España, Vale. que también lo organizó la SLA. Vale, está diciendo Malvío por aquí que el de Guecho no era, que era otro año. El de Guecho no era. Pues puede ser, ¿eh? Pero hubo campeonato en Guecho, digamos, que se montaron estas rampas. En el 98, ¿qué ocurrió ya? Pues bueno, un chaval que, por ejemplo, era el mundo del break, que era Rudy Alvarado, sí, que era el líder de Lunatis, fundador de Lunatis, lo mismo, contactó con nosotros, comienza a trabajar con nosotros, comienza a trabajar ya en el equipo de diseño y de informática de Norpoint, y poco a poco se empiezan a incorporar, digamos, chavales con mucho criterio, con mucha capacidad de creación, donde si hubiera tenido que producir o fabricar todos los diseños que ellos habían elaborado, vamos, pienso que se habría inundado el planeta. Porque eran máquinas, es de verdad, ¿eh? O sea, tú imagínate como Nano, que también está todo hoy, el típico niño que está en el colegio todo el día dibujando, cuando encuentra la opción de que por hacer eso que el profe va y le recrimina, los compañeros aquí y le valoran, digamos, si él se puede desarrollar y puede crecer, pues se convirtió en un poco un espacio así, ¿no? Donde realmente el clima era muy bueno, ¿no? Qué guay, qué bueno. Entre patinadores por un lado, grafiteros por otro que se habían acercado, breakers por otro que se habían acercado, es decir, se fue convirtiendo en una especie de campo de zona de cultivo, de lo que decía, de gente joven que luego han ido todos haciendo un gran camino. Qué bueno. ¿Qué pasó también en el 99? Estamos ahora en ello. Se monta el circuito en Madrid, después se monta también el circuito en el campo del Barça, porque en verano se cierra el campo del Barça, pero se abre al público como una especie de zona de deportes y se monta de nuevo el pipe y el circuito entero y una mini fija, con lo cual estuvimos en mes de agosto en el campo del Barça. Y entonces ya a partir de septiembre yo tuve la osadía de ponerme a construir un indoor más grande que el que teníamos aquí debajo, porque para ellos era un sueño. En ese estuve. Y yo detecté que era una necesidad. Entonces hice el correspondiente propuesta de ayuntamiento, proyecto, todo el rollo, y empecé a construirlo. ¿Quién empezó a construirlo? Sergio Arenas, que en su momento él era carpintero y se trasladó a trabajar, porque tiene la habilidad de trabajar con lo que se le ponga por delante, con hierro, con cemento y con todo. Y Milú, que era el chico marroquí que ha trabajado conmigo, que de tanto hacer pistas, hicieron los dos un team fantástico, que fueron quienes construyeron el skatepark de la calle Pamplona en Poblano. Digamos que era el skatepark ese que tenía pues un pipe de 9 metros. Yo estuve ahí, vamos, me lo pasé genial. La mini de 1,80 m de radio, doble mini también. Un circuito de street pues bastante competente, ¿sabes? O sea, y se empezó a construir en esta época, en septiembre. A su vez fue entonces cuando ya, ¿quién viene? El Team UCD. Fue cuando hizo la visita aquí a Barcelona. Que yo recuerde, John Julio, Jos Petty, ¿sabes? O sea, que eso ya empezó a ser una fiesta. Eran palabras serias para la gente ya entonces Barcelona empieza a estar en los circuitos. Claro. Es decir, se pasa a España de ser un sitio de patinadores locales a ser un lugar donde los patinadores internacionales vienen. Exacto. El ambiente de Barcelona, pues bueno, es como el de muchos lugares de España y Mediterráneo, ¿no? Abierto, fresco, los dos pues encantados. Exacto. Y entonces, pues bueno, aquí, ¿qué ocurría? En enero ya del 2000, en diciembre del 99 se inaugura el skatepark, que era un reportaje por ahí que hizo, bueno, que para la historia que lo hizo la revista Action Sport, digamos, en la época de inauguración, donde igual había skaters, pero luego ya en estos años, 99-2000, hubo ya un periodo de cambio, de transición, y es que la primera generación de patinadores de rollers ya están con 18 y 19 años. Algunos evolucionaron a hacer de pros contratados por las empresas multinacionales y entonces ya tuvieron una opción, digamos, de viajar, de trabajar bajo la estructura de una empresa que les exige y les da. Claro. Y, digamos, y los patinadores, digamos, que patinaban porque sí, ya con 19 años, su ciclo empieza a acabarse. No a acabarse, pero ya tiene otra visión, ya tiene otras necesidades y otros intereses. Que si la novia, que si la ropa que usé cuando tenía hace 5 años molaba un montón, pero hoy día ya no es la que más me emociona. Exacto. Y entonces empieza a haber un cambio generacional y el skate empieza a introducirse en sustitución del patín. Es decir, habíamos visto un ciclo, digamos, antes de los años 90, donde el skate dominaba, se para el skate, entra al surf, vuelve el patín de fitness, sale el agresivo
lo coge una generación que lo levanta. Ajá. Esa generación, cuando llega a los 19 o 20, se cansa. Luego viene otra generación de patinadores. Aquí entra Chucky, aquí entras tú, ¿sabes? O sea, que hacéis fundamentalmente, o sea, bajo mi punto de vista, no street y calle, Sí. pero ya se va reduciendo. Claro. El potencial de usuario se va reduciendo. Yo también eso lo detecto y entonces la ropa ya empieza a evolucionar porque ya se ha convertido en una industria textil y una marca. Empieza a evolucionar pues para atender el mundillo de skate y el mundillo de hip hop que también nos detecta, anteriormente ya lo habían hecho, lo que eran las ramas de hip hop, grafiteros y demás, y entonces pues empezamos a colaborar en esta época, pues bueno, con gente que yo no lo sabía, que lo eran, pero eran clientes, digamos, de la tienda, ¿sabes? Que o la compraba en otros sitios, tanto en Sevilla como demás, por eso cuando fui en el 2001, digamos, o en el 2000, creo que fue, a Sevilla, en el concierto de SFDK con la ropa de Northpoint, digo, míralos. ¿Sabes? Lo mismo aquí con Falsa Alarma en Apolo, que eran cuando, digamos, empezaban a estar en la escena, ¿no? Entonces, bueno, el 2000 fue esto que te comento, ¿eh? O sea, se monta a finales del 99, se inaugura, y en el 2000 sale esta especie de reportaje que hizo Sport, el Action Sport. Y entonces, ¿con qué nos encontramos? Que cuando llegamos a mes de junio, julio de funcionamiento del skatepark, que ha tenido presencia en televisión, se hizo creo que un par de campeonatos. El gerente del distrito de Poblenou me dice que me olvide, que él nunca va a permitir que en Poblenou esté lleno, se llene, yo fomente que se llene de gente con rastas, con tatus, con piercings, porque eso no es la cultura 22 @ que él busca. Madre mía. Yo intenté hacer de comprender que justamente los que serían en el futuro promotores de la cultura, digamos, audiovisual, informática, eran esos chavales que estaban allí. Es que es así. Que lo que ahí estaba lo que ahí se desarrollaba era una cultura, digamos, deportiva, lúdica, que en Estados Unidos triunfaba, que siendo Barcelona como es, una zona mediterránea, que tenía mucho futuro. Y tú me dijo que no. Es que ha sido así. Que no había manera que me olvidara que ni aunque cumpliese al milímetro todos, digamos, los condicionantes que me ponía el proyecto, que habían decidido que no, que eso no tenía sentido, porque querían transformar el barrio, que en aquel momento habían discotecas, creo que como el Dixie's o algo así, que atraían muchos chavales. Y ellos pues supusieron que, digamos, que poniendo veto al skatepark, pues iban a cambiar la gente que hacía vida nocturna o que hacía fiesta por la noche en el Poblenou, ¿no? Claro. Yo intenté ver lo que eran los Stand Games, lo que era tener una ciudad, digamos, que fuese polo atractivo de patinadores poros internacionales, y se me cuadraron. Vale. Con lo cual, cuando el otro día vi el vídeo de Enel y decía en el vídeo que al volver, creo que fue de Los Ángeles, que fue a acercarse a Los Ángeles para participar en ese campeonato, que le dijeron que no era nadie, que ahí no pintaba nada, tuvo que volverse en el bus, y él dijo, me volví llorando, pues bueno, yo este día fue uno de los días que a mi edad me tocó llorar solo. Porque dije, pero ¿cómo es posible que no me encuentre con que quien tiene que ser el dinamizador, digamos, de dar opciones a la cultura joven, de promover que la ciudad de Barcelona es una ciudad internacional? Mira que luego han utilizado la imagen del skate y todo para hacer propaganda. Pero, sin embargo, nunca han permitido que haya un espacio fijo y permanente para practicar cualquiera de los deportes extremos. Es totalmente cierto, ¿eh? O sea, a día de hoy sigue igual. Te aseguro que el malestar que me entró con lo que era la administración aún no se me ha ido, ¿eh? Lo sigo teniendo. Normal. Porque es que siguen siendo miopes en este aspecto. Luego sí, luego hicieron los Barcelona Extremes, que fue, digamos, los Stand Games, pero algo puntual, en lugar de hacer algo que es lo que yo le proponía, que hubiese espacios donde se practicara de modo habitual, igual que pistas de atletismo, que las financia la administración, porque es interesante que la gente haga deporte, haga atletismo, pero que, bueno, ¿qué problema hay en que alguien que encima lo asume de modo privado? Hay instalaciones pues para practicar el lane, para hacer skate, para hacer bicicleta, para hacer eventos, para grabar, para hacer cultura, ¿no? Vaya. Tío, van por detrás del mundo, entonces, y ahora pienso que también sacan pecho con todos los grandes eventos. Sí, luego se lo ponen, porque enseguida buscan el decorado de cartón piedra y se ponen detrás para la foto. Claro. Es decir, el alma no la tienen, pero capacidad para rodearse de decorados un montón. Vaya tela. Bueno, pues esta fue la historia, digamos, en el 2000. ¿Qué pasa? A partir de aquí, cerro el skatepark, mantengo las pistas y demás, sigo montando eventos, ya no recuerdo cuántos, y entonces empieza una colaboración más estrecha con el mundo del hip hop.
La primera persona, digamos, a la que le habíamos hecho amigos, a la que le encantaba y demás, fue Frantec, cuando sacó su disco en 90 kilos, por ejemplo. Él lleva ya vestuario y la ropa de Northpoint. Cuando saca, por ejemplo, digamos, ahí ya, ¿sabes? O sea, se empieza a extender. Pasa algo parecido a lo que pasó con los patinadores en el campeonato aquel que había mencionado del Corte Inglés en el año 96. Cuando lo empiezan a utilizar 2 o 3 personas que son referentes, crece. Entonces, Frantec fue la persona que, digamos, porque a él le molaba, porque a él le gustaba, porque se encontró con que se identificaba, pues hizo, digamos, toda una presentación, una campaña y una gira con el tema de Northpoint. A partir de aquí, ¿qué pasó? Que se abrió, digamos, el usuario de Northpoint ya no era solamente patinador, que muchos habían dejado de patinar, porque además hay una cosa que eso lo habéis comprobado vosotros de sobra. No es la misma la agilidad que se tiene con 15 años que la que se tiene con 20, y no digamos con 30, no digamos con 40. Entonces, con 15 todos eran muelles, con 20 ya un poquito más rígidos, ya pues molaban más hacer otras cosas, además de patinar, ¿sabes? Entra la generación skate, entonces, pues bueno, ya nos convertimos en una especie de marca vinculada con lo que era la cultura de calle. De calle. Exacto. Entra aquí con todo, entra con la música, entra con el hip hop, entra con el patín, entra con el skate, ¿sabes? Y entonces, pues bueno, seguimos con lo mismo, con la frustración para mí, digamos, de no haber podido materializar de modo permanente el indoor. Claro. Era un espacio pues de más de 800 metros cuadrados, que significó una gran ilusión, un gran esfuerzo y luego una gran decepción por esa vía. Normal. Y entonces, pues bueno, empecé a disfrutar con la gente que hace música. Exacto. Porque, digamos, nos acabamos haciendo amigos de casi todos. Es decir, la excepción en su momento... Claro, además... Aquí en este edificio yo he subido a Lange a espaldas mías por las escaleras, ¿sabes? O sea, en fin. Y se abre otra época, digamos, que lo que había sido Northpoint se convierte en paralelo en una distribuidora de marcas no solo de ropa, sino de marcas de hip hop, de material duro, llámalo, después vendía el tema de, ya estamos con USD, y el montón de marcas, digamos, variadas que se distribuían desde la distribuidora de USD, que ahora mismo no sabría hacer memoria de cuántas eran, de Senate, ¿sabes? Pero sí que lo saben los chavales que patinan, más que referenciadas. Eso es. Y entonces, pues bueno, ya pasamos, yo más tranquilo, me estoy centrado en lo que es la empresa, menos eventos, porque ya se habían empezado a construir algunas instalaciones que otras en poblaciones. Recuerdo que en Málaga se construyó un half que no sé si todavía existe. ¿En Málaga? Málaga, más o menos, no. 2002, 2003. A ver. Ya no hay, o sea, no hay half-pipes. Hay un half-pipe poco, en ¿sabes? el nuevo skate para Rubén Alcántara, pero es relativamente nuevo. Bueno, no es decir, hay poblaciones que ya empiezan a tener instalaciones, las tiendas locales ya empiezan ellos a hacer sus pequeños, digamos, estructuras portátiles y demás, y entonces ya no es tan necesario que yo acuda, sino ya se mueven por su propia cuenta. Claro. Han tomado nota de eso, ¿no? Y yo me empiezo a orientar más bien al mundo del hip hop y a vincularme con ello en paralelo al mundo del patín y también al mundo del skate. ¿Sabes? Y esa es básicamente la etapa, digamos, más importante, digamos, la que da lugar al nacimiento de Northpoint. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Que en lo que había sido Northpoint inicialmente se transforma en el 2000 en Slide Circus, que es una distribuidora. Lo que habían sido patinadores, al margen de patinar, ya algunos están trabajando aquí dentro. Kylian está trabajando, Chucky empieza poco después, Rudy, que era, digamos, breaker, está aquí trabajando también. Y poco a poco se crea pues un equipo de gente pues con capacidades para hacer diseños para Northpoint, posteriormente para Fakey, y este mismo equipo de gente trabaja también para empresas internacionales como Calcani, como, ¿sabes? O sea, y empiezan a hacer, ya te digo, eran máquinas totales. Y entonces, bueno, ya se convierte en una empresa pues que lo que está haciendo es sacar producto. O sea, cada temporada, colecciones más o menos, la estética ya no es la inicial, aunque ahora ya es mucho más de ese primer momento hubo un pantalón que era el que inicialmente se llamaba Chris, al que se le adaptaron unos bolsillos tipo Carlo al lado y que se convirtió en el Milicaca. Yo lo tuve. Que fue un pantalón, y además súper cómodo, con gomas, porque tenía creo que 12 bolsillos. Es decir, te permitía llevar de todo. Al que pintaba, botes.
al que patina, ¿sabes? O sea, y entonces, bueno, seguimos con ello, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que también, que a su vez el mercado va variando, es decir, en el 96 en España no había empresas internacionales, como muchos relojería asomó la cabeza, Benetton, digamos, pero aún Quicksilver, por ejemplo, no se había extendido, no tenía distribuidoras propias, no habían salido marcas en paralelo. Las cadenas de distribución, digamos, ya empiezan a fijarse en la estética y también hacen producto. Y nosotros pues seguimos con nuestro camino, digamos, pero te digo, fundamentalmente vinculado al hip hop. Y entonces en paralelo yo empiezo a trabajar distribuyendo Calcani, distribuyendo marcas de hip hop francesas, distribuyendo otras marcas que van conviviendo, digamos, en la calle, los usuarios, los chavales, digamos, el que tiene la reminiscencia o el origen en el mundo del hip hop, en el mundo del patín, siempre tiene a Norpoint como un referente, aunque ellos siempre están pidiendo, saca algo nuevo, que aquel modo que ya lo tengo, y quiero algo nuevo, ¿no? Pero también pasa esto, que en su momento, ya estamos en el 2001, 2002, empieza ya la estética, en lugar de tan carcelera como era en el 93, empieza a ser más rockera. Sí. Por ejemplo, o sea, ¿quién es? Nano, me parece que se llama. El Enano de Barcelona, Marc. El enano es un referente de la estética rockera. Sí, sí. Él no le da tiempo a usar pantalón ancho. Empieza a usar pantalón estrecho, ¿sabes? O sea, va cambiando. ¿Por qué? Porque es otra generación que entra por detrás. Claro. Recuerdo que hemos dicho al principio, cada generación que entra busca cómo diferenciarse de la anterior. Sí, y busca lo contrario, la anterior. Y si patino, al menos patino, pero con otra estética o con otras formas, ¿no? Y si no, pues en lugar de patinar, hago skate. Mi hermano patinaba, era una iglesia, pues yo soy skater. Claro. Y eso, como es un ciclo que está ahí permanente, ¿qué pasa después? Después del ciclo skate viene el ciclo patinete, el del scooter. Y lo mismo, ¿no? O sea, cada generación va descubriendo, digamos, una actividad diferente, pero todos tienen de común el espíritu, la capa, ¿sabes? O sea, ese perfil que habíamos dicho al principio de mitad ángel, mitad diablos, ¿sabes? O sea, que va con ellos. Y de ahí sale, o sea, de Norpoint hacia el 2004 o así es cuando nace Fakey, más o menos, ¿no? Poco antes. Sí, en el 2004. ¿Cuándo nace Fakey? En el 2003 a finales, el argentino Palizas, Luciano ya había contactado, ¿sabes? Se presenta aquí. Y entonces, ¡guau! Bueno, total, al margen de USD, sí, que USD también tiene su evolución como empresa, digamos, y sus cambios, porque entonces te habían... Hablo, ya digo, de memoria sin ser usuario, ¿no? Habíamos pasado aquellas guías de los tarmas que los chavales limaban y ponían la de esto de hierro, a la guía que se cambiaba, a luego la plataforma que era más o menos universal, y quienes lo desarrollaron en el fondo fueron los de Razors, me parece recordar a mí, ¿sabes? O sea, ellos, las primeras guías intercambiables eran Razors, luego primeras universales y entonces, fue USD y ya metieron ahí todo el rollo. En paralelo a la llegada de Luciano, pues bueno, somos el punto de referencia en España, pues Razors contactamos, o no sé si fue Luciano que ya venía de Argentina con los deberes hechos, ¿sabes? O sea, contacta con Razors y empezamos a distribuir Razors. 2004 voy a Los Ángeles con Kilian me acompaña, estamos en esa nave de Razors, digamos, con el espíritu típico, el mismo que había aquí en Alemania, de las distribuidoras. Estamos también con él en el taller de Dice One, que es lo mismo, otro grafitero, diseñador, digamos, que forma parte de la crew que se crea, que surgió en su momento vinculado a Cypress Hill y a los grupos de Los Ángeles, forma parte también de ese entorno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que aprendemos y descubrimos, digamos, el arte del diseño pensando en la estampación, pero no en la estampación de un color o dos nada más como se dice aquí, sino como lo hacía este hombre, ¿no? Que mezclaba colores, ¿sabes? O sea, de modo brutal. Y, en fin, tenemos una buena relación con él y permite aprender y conocer cosas. A la vuelta, Kilian, por ejemplo, ya viene mucho más motivado, ¿sabes? Y entonces, ya el equipo de gente que hay aquí, te digo, todos patinan, no compiten, se montan las fiestas, digamos, estas callejeras, que ¿cómo lo llamáis? ¿Sabes? O sea, que donde Chucky era promotor, aquí tenía las battles, y entonces quedan ya sustituidos. Claro, quedan sustituidos los campeonatos
por esta dinámica, Luciano, ¿sabes? Chuquito. Entonces ya es otra historia, ¿no? Donde ya no soy motor, no soy, digamos, ya es una ola que se mueve por sí misma. Yo estoy cerca, digamos, pero como empresa. Ya no soy el padre que se va a los chavales, ¿sabes? Soy el que va viendo cómo van creciendo, cómo cada uno se va abriendo camino en la vida, cómo cada uno van saliendo, digamos, sus características. Y entonces, pues bueno, unos por el mundo de la informática, otros por el mundo del desarrollo de páginas, otros por el mundo del diseño gráfico, otro por el mundo de dinamizar y hacer eventos como Luciano. Pues bueno, sigue siendo pues un entorno, digamos, de que luego dije, bueno, de aquí han salido todos estos chavales. Veremos qué sale en el futuro, qué será cuando sean adultos. Ahora lo estamos viendo todos. Claro, y esa es un poco la historia inicial y luego la historia cuando ya nos pueden, digamos, al llegar a ese punto se queda más, no es decir estancada, sino su crecimiento es más suave, ¿no? Y a partir de aquí sigue habiendo gente que la detecta, que busca cosas, digamos, antiguas, old school, y entonces, pues bueno, se siente muy cercano. Yo me encuentro todavía con chavales que vienen a buscar qué tengo en el almacén que sea antiguo, cuando más antiguo mejor, porque más me emociona, ¿sabes? Porque es un hito y es un referente para ellos, ¿no? Y vamos por ahí, ¿sabes? O sea, este es un poquito hasta donde yo te explico. Luego, a partir de aquí es que tú me preguntes y yo te vaya respondiendo. Perfecto, pues porque hasta ahora he hablado yo mucho, ¿sabes? O sea, desde el primer día. Ahora te voy a hacer yo preguntillas de curiosidades que nos preguntamos todos. Tú mismo. Vale, ¿cómo surge? ¿Vale? Me habré saltado a más de un chaval, ¿eh? Sí, seguramente. Sí, seguro, pero a ver si con lo que yo me acuerde y te puedo preguntar, cubrimos esos huequecitos. Hay una de las cosas que más nos chocaba a todos los que no vivíamos en Barcelona, pero sí que utilizábamos Northpoint, era el hecho de que los pantalones tenían los nombres de gente que patinaba muy bien. Españoles. Vale, estaba Espi, estaba el pantalón de Cali, estaba el Sí, ¿sabes por qué? Porque yo nunca he entrado en el concepto de marcas que hacen un team donde a la gente le pagan y le exigen que sean campeones y le ponen normas. Yo lo que hacía era, te devuelvo, reconozco tu valor, reconozco tus capacidades, reconozco lo que haces y le pongo tu nombre a un pantalón. Claro. Es decir, eso es un modo de historia. Al final, o sea, eso claro, es otro modo de ¿cómo te explicaré yo? No de decir de corresponder. Sino decir, por ejemplo, cuando Zoen hizo el primer dibujo, fue un cartel que hizo para un campeonato, que era un muñeco, el chaval me dijo, y yo dije, ¿qué quieres que te pague? Dijo, bueno, lo que tú quieras. Yo creo que le pagué 500 pelas. Y el tío dijo, 500 pelas. El dibujo de las 500 pelas, vaya mierda. No lo dijo así, ¿eh? Pero se sintió decepcionado. Dije, no, Zoen, no. Vale más, o sea, yo te lo voy a compensar en hacer de apoyo para ti en todo lo que pueda. Porque hay cosas que no son económicas, no es de 3 euros, 10 euros, 15 euros. ¿Sabes? Por eso cuando yo me quedé con este dibujo aquí, que después de las obras que he hecho, no lo he quitado nunca de en medio, al margen del valor que tiene en sí mismo, ¿no? Porque es un graffiti que está hecho, pues bueno, está pasado el graffiti lo que un chaval había hecho antes en la escuela, en su colegio. ¿Sabes? O sea, que es el niño dibujando con un lápiz. Aquí creo que se ve un poco el lápiz que tengo detrás mío y el puño, y es un niño que en lugar de estar haciendo la caligrafía convencional, está dibujando con el lápiz con otro concepto, ¿no? Entonces dije, tú no eres consciente de lo que ha salido de tu alma, pero yo sí que lo veo, lo conservo y lo guardo y lo que pueda, te apoyo. Pues bueno, con los patinadores pasaba lo mismo. Yo me los llevaba, ¿sabes? O sea, pero claro, si alguien se significaba y demostraba su valía, ¿cuál era mi modo de corresponderle o de reconocerlo? Ponerle su nombre a la prenda. A la ropa, claro. De ahí viene el nombre de Alexis, el nombre de Espi, el nombre de Cali, ¿sabes? O sea, porque se lo ganaban directamente. Claro. Era mi premio. Eso es lo que la gente luego recuerda, en realidad. O sea, de los pantalones Northpoint, la gente era como tener la colección. Pues yo he tenido los Alexis, yo he tenido los Cali, claro. He tenido tal. Los dos primeros pantalones llevan el nombre de los que eran referentes, Chris y Arlo. Claro. Los segundos ya tienen que ser de aquí. Exacto. Porque ya lo valían ellos. Porque ya lo valían. Claro. Además es que tenía que ser y era una manera también de que la gente se identificara mucho más con la marca. Claro. ¿Sabes? Era fomentar una actitud distinta. Exacto. Te digo. O sea. Y ¿de dónde? A ver, voy a ir dando saltos, ¿vale? Sí. Las cosas.
la marca nos han preguntado un montón, porque creo que nadie lo sabe, y yo no lo sé, ¿vale? Cuando la marca empezó más hacia el tema del hip hop y el skate, en esta nueva oleada del skate, lanzasteis STN. Sí, STN nace antes. ¿Qué significaba STN? STN nace en el 97, también 98, ¿vale? Porque el mundo del skate, digamos, alguien no tengo una pegatina de STN, el mundo del skate iban en paralelo, eran amigos y no amigos, y de alguna manera los nenes buenos, por cierto, de alguna manera, se identificaban con Northpoint, ¿vale? Y los que eran de más malos, de más malotes, eran skaters y era STN. STN, si tú te fijas el logo, está hecho con dos colores, rojo y negro, y STN es Satán, eliminándole las dos As. Yo tenía eso, sí. Pero lo era como el otro concepto, ¿no? Bueno, para los más traviesos, para los más malos, le hacemos STN. Claro. Es decir, hacemos otro concepto, de otro modo hacer las prendas. Hacíais, o sea, Northpoint tenía pantalones vaqueros y tal, pero STN tenía los chinos que estaban muy finos, estaban muy guays, ¿sabes? Sí. Y era otro rollo totalmente. Y un par de modelos que se hicieron con tratamiento de hidrófugo, que se utilizaron también para hacer snow. Ole. ¿Sabes? O sea, un catálogo súper guapo que se hizo en su momento, unas fotos de arena, a ver qué pasará la historia. Entonces, pero STN viene por ahí, porque dije, bueno, voy a hacer una línea más skater, digamos, donde el logo, por ejemplo, era un óvalo, tipo una tabla, digamos, de, ¿sabes? Redondeado, y era con este concepto. Y entonces las pistas, cuando se empezaron a fabricar, pues bueno, dije, pues las haremos como STN, como un producto aparte, porque nos ponen en definitiva ropa vinculada con el patín. Claro, muy bien. Y entonces, y era otra línea, la camisa era, digamos, más, digamos, pues te explicaría, más tipo o Dickies o similar así, ¿sabes? Dickies, Carhartt, lo que Dickies y Carhartt hacían en ese momento. Por ahí era, más o menos. Era ese pantalón de trabajo, de cartero americano. Es que además ya te he comentado antes que la gente que había conmigo trabajando, los chavales eso, cuando crecen, son máquinas diseñando. Claro. Entonces, ya te digo, yo al final tenía casi que decir, no hagas más diseños porque nunca los voy a poder materializar. Y tengo books de propuestas de ellos, te lo juro, que es para decir, para cubrir paredes. Qué bueno. Y el tema de la... A ver, ¿en qué momento? ¿Vale? Porque yo sí que te digo, por ejemplo... Perdona, sigo el hilo. Antes me has preguntado por fake y algo así. Sí. Cuando viene Luciano, viene Reizos y demás, claro, y empieza, entonces, Kilian, por su cuenta, tiene su visión de cómo tiene que ser una perna. Lo de Northpoint siempre le había quedado como, no es mi estilo. Vale. Lo suyo era más un estilo más dark, más negro, más estrecho, y entonces se anima a hacer la línea de fake, que evidentemente es una línea súper guapa, súper, digamos, estudiada, al mínimo detalle, tanto de la etiqueta de composición, como las etiquetas de presentación, como los... Es decir, cuando hay veces que las prendas las diseña alguien porque únicamente hace un dibujito, una estampación. Y hay veces que alguien tiene concepto en su cabeza de lo que tiene que ser la prenda en su globalidad. No solo por el tejido, no solo por el dibujo, no solo por la forma, sino también por cómo se presenta, por hacia quién va dirigida, y Kilian en eso lo refleja. Sí. Entonces hizo su línea. Exacto. ¿Sabes? O sea, sí. A ver, Fakey tenía... ¿Qué ocurría? Tenía esos detallitos que a la gente... Claro, los miras, ¿sí? O sea, era rockera, tenía sus calaveras y demás. ¿Qué ocurre? Que lo que habíamos dicho antes, el público potencial de inline se ha ido reduciendo. Entonces, por muy guapa que sea una cosa que hagas, cuando tu público potencial de usuarios, en lugar de crecer, decrece, hay pocas posibilidades de que eso se extienda. Claro. Al menos en ese momento. Yo, años después, he ido teniendo, digamos, producto de las dos marcas y me veo chavales de lo más hard, de lo más hardcore, que vienen y dicen, oye, ¿cómo mola aquello? Y lo cogen. Ellos no establecen ningún vínculo con el patín, sino que les mola. ¿Por qué? Porque el producto, la prenda, el diseño en sí mismo, les mueve. Claro. Y eso pasa con las dos marcas. Fakey es bastante... o sea, ahora mismo que ya no hay esos extremos en lo que la ropa se refiere, o sea, ahora hay o sea, cualquiera puede encontrar algo. En el mundo de la ropa, sí que en los 90 era punk rock más rapero, o sea, era una mezcla un poco rara, pero ahora el que le mola el rock hay mucha variedad, el que le mola el rap hay mucha variedad. Sí que yo veo que Fakey o sea, se ha quedado bastante atemporal, o sea, siempre se puede vender en este caso. Sí, te lo has contado, ¿eh? Que está muy bien ese concepto o la línea que
que cogió porque ha resultado ser así, ¿sabes? Ser atemporal, que es algo que acaba funcionando, ¿sabes? Bueno, claro, es que Northpoint era, quieras que no, bastante más adolescente. Claro. O sea, colores, anchos, digamos, llamar la atención. Northpoint buscaba, los chavos cuando se ponen Northpoint, Claro. era, y se la ponen, ¿no? Y los que se la ponen es por llamar la atención. Exacto. Es decir, es un decir, ¿no? Es decir, por romper normas. Porque Sí. el patrón es mega ancho, porque tiene unos colores muy vivos. Lo otro ya es una cosa más ecléctica. Es más un concepto de visión tipo Carhartt. Claro. O sea, me vale para llevarlo con 30 años, me vale para llevarlo con 20 años, ¿sabes? Porque la ropa no es 2 tallas más grandes o tiene un patrón... Bueno, eso te lo va a explicar Clint algún día hablas con él, ¿sabes? O sea, pero hablo de como yo lo veo, ¿sabes? Entonces, su sensibilidad era distinta. Claro. Yo digo... Y para la gente que nos está viendo, tú sigues teniendo, o sea... ¿seguís teniendo stock de material en plan de nos quedan cosas si alguien quiere venir y tenemos... Hay. Vale. Hay porque algunas cosas las he vuelto a hacer, ¿sabes? Ajá, Estampar también están por vez en cuando, ¿sabes? O sea, y sigue habiendo. ¿Y quién es el usuario habitual ahora mismo? Ya lo he comentado, en Barcelona hay muchos italianos, pues imagínate el perfil tipo Ravero y demás, sí. Es usuario, pero total. ¿Verdad? ¿Sabes? También lo que descubre el inline. También es el chaval que tiene 18 años y ha olido que ha existido y le mueve. ¿Sabes? O sea, entonces... Digo porque por aquí sí. hay mucho coleccionista. O sea, estamos... Al margen grupo, hay mucho coleccionista y saber que existe ropa Northpoint, ropa Fakey, todavía disponible, va a ser como de... Vale, ¿dónde que Bueno, algo hay. Vale. Algo hay, sí. Yo quería preguntarte, vosotros os metisteis de lleno en el tema de la distribución de inline, ¿vale? O sea, paralelamente al tema de la ropa, os metisteis, trajisteis USD, Sifica, Kaiser, 4x4, sí. Ground Control, Razors, o sea, fuisteis ahí trayendo lo más potente del momento. De hecho, yo, o sea, puedo decir que mi primer sponsor fuisteis vosotros, o sea, con Ground Control. Yo recuerdo el momento que llegó Ground Control y Rain, Luciano nos cogió a Chucky y a mí y nos dijo, chicos, uno para Rain y otro para Ground Control. Entonces, Chucky fue el primer rider español en estar por Rain y yo fui el primer rider en estar por Ground Control y eso, vamos, yo lo tengo en el corazoncito. Y ahí empezó toda una máquina de gente moviendo el tema del patín. ¿En qué momento decides decir, hostia, es que ya no nos compensa, no nos sale rentable el tema de seguir distribuyendo material de patinaje? O sea, ¿fue porque las ventas bajaron tanto de eso o fue porque Northpoint como marca requería de mucha más atención y entonces decidisteis dejar y apostarlo todo a la ropa hip hop? Mira, sí, lo que era patín, en alguna manera lo delegó Luciano. Exacto. ¿Sabes? USD fue, como era también en Alemania una distribuidora, todos los productos que tenía USD los tenía yo también. De ahí viene que tuviera Rain, que tuviera 4x4, que tuviera Ground Control y demás. Pero claro, cuando crece la distribuidora y crece Northpoint, yo no puedo prestar atención a todo. Exacto. Yo ya en su momento, en el 97, dejé de lado, delegué otras actividades, las de la empresa de tintes y demás, el equipo de gente que tenía, me centró en el crecimiento de Northpoint y después, ¿en cuál me centro? En el crecimiento de la distribuidora, pues, Slide Circus y las marcas de equipo vinculadas. ¿Por qué? Porque el 2001 en adelante, Calcani es una marca que en España tiene un crecimiento importantísimo. La relación con los grupos de hip hop sustituye la que había tenido anteriormente con los patinadores, porque a ellos les gusta, la imagen le da también muy importante, buscan ser sponsorizados, tienen que hacer vídeos, tienen que hacer conciertos, con lo cual, lo que había sido inicialmente una gira mía o unas cuantas giras mías moviendo las rampas de Northpoint, luego se convierten en giras acompañando y estando con artistas de media España, es decir, Sevilla, Madrid, o sea, todos los eventos. ¿Sabes? Entonces, ¿por qué? Porque ya a nivel profesional, mi vínculo y la estructura que yo había puesto en marcha se orienta hacia el mercado y hacia el producto de hip hop, que es lo que en ese momento tira, y hasta el 2008-2009 es el que está, digamos,
generando actividad y demás. Luego también el hip hop tiene su ciclo, ¿no? Es decir, pasa lo mismo de pasar de pantalón carcelero, pues la gente empieza con una especie de... Es que es un ciclo vital. Siempre, a cabo de 5, 6 o 7 años, la gente necesita un cambio, ¿no? Cambiar. Exacto. Y también es un tema emocional, porque fíjate tú, vosotros lo habéis conservado, pero el pantalón que a lo mejor coges con emoción con 16 o con 15 años, que es poco menos que tu vida, I love you, ¿sabes? Todo eso, le pones el dibujito. Es así. 7 o 8 años después se convierte en algo viejo que ya no te mola porque tienes tu mente en otro sitio. Sí. Y entonces le das el valor de, bueno, ya no mola, es algo viejo, y lo guardas. Con suerte a lo mejor no lo tiras y se queda en el armario porque tienes alguna especie de afecto a esa prenda. Pero es que luego, 15 años después, lo que había sido viejo se convierte en objeto de culto. Ahí está. ¿Sabes? Es así. Y entonces se pasa de me mola un montón a ya no me mola porque refleja otra época. Sigues creciendo, sigues probando cosas diferentes y lo que en algún momento se ha convertido en antiguo, no en antiguo, en pasado de moda, por cierto, de alguna manera vulgar o en viejo, se convierte en algo que te había gustado y luego le das otro valor. Que es el valor, y siempre está muchas veces el emocional por medio, ¿eh? Que es el objeto de culto, porque es un referente o bien de una crew, o bien de una movida, o bien de una historia, o bien de un colectivo, y entonces ya cuando empiezas a buscarlo, como tú has dicho antes, que empiezas a ser coleccionista. Y le das el valor de artículo de coleccionista. Y eso ha pasado con la ropa también, ¿sabes? Bueno, pues te comentaba eso, con el hip hop pasó algo parecido, ¿no? La ropa que se usaba en los 90, que eran aquellas camisetas, digamos, como de, no de básquet, no, las de hockey, con megaletras y demás. Aquí en España las usaba fundamentalmente SFDK y demás, o sea, y bueno, pues luego pasas a tener una imagen, digamos, más ecléctica, más formal, ¿sabes? O sea, ya menos radical. Y en ese ir de un lugar a otro, de la formalidad a la radicalidad, según el momento de la persona, porque la prenda es la misma, la prenda no cambia. Sí. Cambia la percepción que tiene la persona respecto a la prenda. ¿Sabes? O sea, que a veces la mira desde un ángulo y a veces la mira desde otro. En sí, la prenda es lo mismo, una prenda con unas formas, unos colores y unos tejidos, ¿sabes? O sea, pero según como tú la visualices, con qué ojos la mires, ves en ella una cosa o ves otra. Entonces le pasó algo parecido también hasta que llegamos a la crisis del 2008, 2009, 2010, que a partir de aquí, ¿sabes? Todo es un coronavirus que con anticipo. Se convirtió en coronavirus con anticipo. Y, a ver, yo te pregunto porque lo desconozco totalmente, ¿vale? En ese sentido sí que me desconecté bastante. Northpoint, a día de hoy, ¿continúa? ¿Paraste? No, te explico. A mí me pasó como le pasó a muchísima gente. ¿Vale? Pasé de fabricar aquí en España con proveedores locales ¿Sí? a encontrarme con que los proveedores locales desaparecían. Ostras. Cosa que pasó en el año aproximadamente 90 y finales de los 90. 90, casi poco después del 2000 y demás. Vale. Desaparecían porque las empresas, digamos, que alimentaban el sector textil se trasladan y deslocalizan. Yeah. O se van a Marruecos, o se van inicialmente a Portugal, o empiezan a trabajar en China, o empiezan a trabajar en Tailandia. Con lo cual, ¿qué pasa? Al irse, pongo un referente, ¿no? Un Desigual, un Mango, un Zara, y trasladar sus centros de fabricación de aquí, por ejemplo, en Barcelona, que habían habido, y trasladarlo hacia los proveedores vinculados, llamados tejidos, llamados montadores de piezas, lo que llamamos la costurera, llamados estampadores, llamados bordadores, van desapareciendo poco a poco, con lo cual para mí también desaparecen, ¿sabes? Y por otro lado, empiezan a haber mercados que fabrican fuera, a los que también me dirijo, digamos, porque, por ejemplo, hay una serie de sudaderas, las últimas que se hicieron, que el chaval que las tiene sabe que cuando se las pone es como si se pone una manta, porque son prendas que pesan 490 gramos, digamos, súper gruesas, ¿no? Y nadie las hizo. Y yo tuve que buscar lugares fuera, en China, por un lado, donde tejieran algodón con esa densidad que no lo hacía nada más que las marcas de hip hop. Claro. Las marcas de surf metían siempre mezcla de poliéster algodón, porque la cultura de California es más fresca, digamos. Claro. Pero, digamos, en Alemania y demás, la ropa que usaban los primeros prendas de
de Cacán y anteriormente los de Stans, me parece que había sido también, eran súper pesadas. Entonces tienes que buscar dónde te las fabrican. Claro. Eso también obliga a series largas y a producciones grandes. ¿Sabes? Entonces, ¿qué ocurre? Como le ha pasado a todo el mundo que fabrica, que hay cosas que se te acaban y que si tienes que reponer tienes que hacer mucha cantidad, con lo cual decides no hacerlo porque te las vas a almacenar y ya está. Exacto. Y otras que las haces y dices, no, es que tengo para ir alimentando el mercado. ¿Sabes? Y yo, aún así, de todos modos, hasta el 2007, 2009, estuve haciendo y aún voy estampando porque tengo camisetas donde encontré, digamos, quién me hacía camisetas de mucha calidad que tienen la ventaja, por un lado, de que son súper gruesas y la inconveniencia de que cuando hace mucha calor, ¿sabes? Se pesan, pero que son eternas. ¿Sabes? Que son eternas, que no he encontrado en ningún lugar, digamos, ni marcas que tengan esa calidad. Y las seguimos teniendo. Y las seguimos sacando, variando estampaciones. Pero aún así, es ir atendiendo, digamos, una demanda que existe, ¿sabes? O sea, pero no, ya no es una cosa que yo fomente. Vale. ¿Sabes? Es otro momento. Vale. Pero, sin embargo, hasta hace un año y pico he tenido tienda y está vendiendo súper bien. Vale. Y ahora volveremos a tener y se seguirá vendiendo súper bien. Y algunas cosas quizás se puedan hacer para alimentar, digamos, ¿cómo te explico? Esa llama que no ha desaparecido, es como el calentador de gas. Vale. Y dices, mira, cuando le doy se pone a tope, pero cuando no, se queda una llamita, pero nunca se ha apagado. Estamos en ese momento. Entonces, ¿vais a volver a tener tienda? ¿Tenéis en mente hacer alguna...? Puede ser que sí. Estaría guay, podríamos, para que la gente vuelva a encontrar... Algo habrá, sí. Algo muy guay, muy guay. Pues eso me quedo con eso. Bien. Chicos, ¿hay alguna cosa que nos hayamos dejado que queréis preguntarle a Fausto? Seguro que hay un montón, seguro que nos hemos dejado un montón. Es inevitable, con tanto repaso, tantísimos años. Pero yo creo que hemos tenido esa visión general que está súper guay porque has contado cosas que nadie sabía, ¿vale? Porque son cosas internas, son propias. Nos ha ayudado mucho a conocer realmente el origen de una marca de ropa que marcó una generación y que nació, lo más guay, ¿vale? Es que nació de forma espontánea, ¿sabes? Que nació pues porque había que aportar algo a la gente, unirles, darles esa identidad que no se podía conseguir de otra manera, y alguien, en este caso tú, apoyado por toda la colla esta que tenía Kilian y sus colegas, creasteis algo que la gente sigue hablando de Northpoint y sigue recordando con muchísimo cariño. Entonces está muy, muy, muy guay. A mí me hacía mucha ilusión recordar todo esto y conocer todo. Y te lo agradezco, Fausto, de verdad, que hayas dedicado estos 2 días, estas 2 horas. Bueno, hombre, sí que es cierto que una de las preguntas que más he tenido que contestar, ¿sí?, es cuando me preguntaban, oye, ¿y Northpoint es española? Pues tú fíjate. Sí, y de Barcelona. Y de Barcelona. Y de Sant Adrià. De una zona donde es mezcla de culturas y de colores. O sea, porque, digamos, muchísima gente no lo vinculaba, digamos, no asociaba Northpoint con el perfil, digamos, o de lo que se esperaba que hiciese una marca aquí en España, ¿no? Claro. Entonces, es una de las preguntas que más veces han hecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno puede decir, no, es americana, porque pues, se supone que mola más. Pero no, lo digo con orgullo y lo digo. Claro, se ha hecho aquí. Y se ha hecho con gente de aquí, se ha hecho para gente de aquí. ¿Sabes? O sea, directamente, es así. El poder decir, no, es que es de aquí, ¿sabes? O sea, eso es... A ver, está mal, ¿no? Pero que te comparen con Estados Unidos, que te lo tengas que tomar como algo bueno, ¿sabes? Es decir, coño, como si aquí no pudiéramos hacer las cosas bien, ¿sabes? Que se han hecho. Bueno, sí, no se trata de hacer la comparación, yo solamente daba la respuesta, ¿no? Claro, que es que está hecha, además, es que aquí en este edificio, en este espacio donde nace Northpoint, se generó un clima de personas trabajando de diferentes áreas, tanto de administración, de comerciales, como de diseño, como de, por ejemplo, almacén. La persona que estaba en almacén era un chaval que hacía Riggy, que es Mácer, ¿sabes? Que luego fue responsable de ventas de Dickies en esto. Pues lo mismo, es que ibas aunando sensibilidades porque todos se sentían de común que algo había, primero en la marca, pero luego ya se creó como una especie de áurea, de espacio, donde se compartía, ¿sabes? Muchas cosas, muchas sensibilidades. ¿Os copiaron?
Bueno, el término copiar para mí yo no le doy valor. Lo que sí que hubo mucha gente que supuso que era fácil hacer algo parecido. Vale. Cada uno habrá descubierto que las cosas no son tan fáciles como parece. ¿Sabes? Tal cual, tal cual. Pero la gente, yo entiendo que no copia, transforman y ya está. Al principio sí, es que dicen, mira, aquello es copia de qué, pero la gente desea hacer cosas porque le gusta hacerlo y entonces, pero claro, a veces se piensa que es sencillo hacer, pues qué sé yo, una distribuidora de patines, por ejemplo. O ahora mismo, fíjate, estamos en un momento de cambio. Claro. Igual que el patinete que yo usaba cuando tenía, yo qué sé, 10 años, que era una tabla de madera con madera, con el palito de madera. Y unas ruedas que no eran ruedas, eran cojinetes, digamos, de acero. Pues evolucionó el patín, digamos, con rueda de goma y ahora es un patín eléctrico que anda solo. Pues mira. Pues imagínate si con el patín, el patinete me refiero, ¿no? Con el patín de agresivo de inline hay una evolución similar o a alguien se le ocurre inventar un formato de transporte que reúna o que aúne la ventaja de la individualidad que te da el patín, ¿sabes? De la independencia que te da el patín, que a lo mejor no tengas que patear para hacer una cuesta arriba, sino que ¡pum! Te suba como pasará con el patinete y que te la puedes poner en la mochila y entrar en el metro con él. Pues igual alguien lo desarrolla, ¿no? Y es un campo nuevo que se abre, porque todo da vueltas y nunca, digamos, nunca sabes qué te va a pedir el mañana. El mundo avanza demasiado rápido como para decir que evidentemente. Un ejemplo, digo, es con el patinete, ¿no? Yo usaba un patín que era de madera, con un eje que era también de madera, o sea, y unas ruedas que eran de acero, que eran rodamientos que nos traía mi padre de la fábrica, ¿sabes? Y todo eso evolucionó. Y fíjate a dónde estamos hoy, que le das al botón y te lleva. Pues si ha pasado con el patinete, ¿por qué no puede pasar con el patín, no? Con muchas cosas. Porque entiendo que el chaval que tiene 15 años lo que va a buscar es hacer un green. Lo que tiene 40, igual lo que quiere es sentir la sensación de moverse. Moverse. Pues muy bien. Fausto. Llegamos al final. Bueno. Con pena, lo digo. O sea, pues no pasa nada. Yo encantado de responderte. Encantado de responderte y como te dije en las primeras palabras, felicito por lo que vais haciendo, de recopilar historias, de dar voz a chavales, de dar voz también a patinadores, que es interesante ver cómo ven hoy las cosas con 40 años y cómo las ven entonces con 14 o con 15, de haber dado voz, por ejemplo, a Anel, que vi su entrevista, que ha sido un, digamos, emprendedor empresario de sí mismo. Y seguiremos hablando con él, que tenemos cosas que contar. O sea, y de ese tipo, pues en eso, gracias, porque me parece bien las iniciativas de este tipo. Son las que hacen vida. Pues oye, viniendo de ti, gracias por tus palabras, de verdad. No, y animaros, lo que he estado haciendo siempre. O sea, donde veo un potencial de alguien que era animarlo a que hiciese, empujarle, darle lugar a que, ¿sabes? O sea, a que hiciese, a que volase. Pues lo estáis haciendo vosotros, como si la recopilación que estáis haciendo va a más, evoluciona a otra cosa. ¿Sabes? Lo hacemos porque queremos y si llega más, pues guay. Y si no... Lo primero, lo has dicho tú, lo hacemos porque nos sale. Claro. Lo hacemos porque nos sale del alma. Exacto, es así. Y ya está. Y luego pues con el material veremos qué se puede hacer. Exacto. Pues nada, Fausto, pues, un abrazo muy grande y muchísimas gracias. Aquí. Bueno, y aunque ahora mismo no los veo, en fin, un saludo a los que están ahora mismo en directo y a los que nos seguimos reencontrando poco a poco. Exacto. Pues nada, muy bien. Un abrazo. Despedimos. Un abrazo. Venga, hasta de vista. Chao. Chao. Bueno, chicos, me van a echar ya, ¿vale? Ha sido increíble. No puedo decir nada más que ha sido increíble. Espero que os hayáis disfrutado un montón, tanto como yo. Quedaos en casa, por favor, que no me entere yo que salís y si salís a patinar. A patinar y nada, chicos. Un abrazo muy grande y mañana nos vemos con Mercè Borrull, que va a estar súper bien también.